Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí una gallinita, mide 15 centímetros de alto y 13 de largo. Espero que te guste. Está sencillita, se me hizo sencillita pero bonita. Es mi visión de una gallinita. Los ojos. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avise cuando yo subo nuevo tutorial. Puedes también regalarme un super gracias. En la parte de abajo del video aparece el super gracias. Mil gracias y a continuación vamos a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Ay, hasta que puedo empezar un video. Es que tenía muchas cositas que hacer de la casa, entonces procuré hacerlas primero. Miren, voy a hacer una gallinita. Me encantan las gallinitas, entonces las quería para la cocina, pero no sé, todavía estoy pensándole, pero vamos a hacer una gallinita. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Solo va a variar un poco el tamaño. Y, ¿qué más? Voy a usar los colores que ustedes gusten. Yo voy a usar este beige para la cabeza, el lila para el cuerpo, el naranja para el pico, el naranja un poco más fuerte va a ser para las, ay, se me fue el nombre. Para lo que tiene debajo del pico y en la cabeza, se me fue el nombre, perdónenme. Si no, aquí te lo pongo, pero cresta, para la cresta del pollo y para lo de abajo del pico que va colgando, es este tono. El café lo voy a hacer para ponerle pelitos en la gallinita, como plumitas, pero son pelitos, ¿ok? No sé si en este tono o escoger otro tono, pero es un cafecito. ¿Ok? Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Voy a usar ojos de este estilo. A ver qué tal me salen. Si se quedan pequeñitos, los voy a hacerlos con fieltro negro y fieltro blanco. Espérenme, ahí está. Voy a ver si no queda el tamaño, sí los voy a hacer de fieltro. Estos ojos los consigues en Temu, pero ahorita están agotados, pero sí tienes que estar atenta a buscarlos y salen un poquito caros, pero están hermosos. ¿Qué más? Relleno. Y no sé si ponerle un moñito, no sé, estoy pensándole, depende de ver cómo queda la gallinita o unas florecitas, no sé, el adorno que tú gustes, ¿ok? Entonces voy a comenzar con el cuerpo. Ok, empiezo con el color que tú hayas elegido para tu cuerpo de gallinita. Puede ser hasta tono, ¿saben qué se me ocurrió? De esos tonos como jaspeados, bueno, matizados, esa es la palabra. De color matizado y se vería bonita. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos.
Cierro la vuelta con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Sirve que le echo un ojito a mi pollo porque hoy vamos a comer mole y sopita de verduras. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Perdóname, es que me quedé pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ok, lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. ¿Ok? Ay, espérame. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 viene lo bueno. Vamos a tejer una cadena y tejo 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Miren, yo puedo hacer esto. Voy a marcar en la 30. ¿Ok? Ahora, vamos a tejer 6 aumentos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. ¿Ok? Miren, este marqué en la 30, marco en la cadenita aquí arribita, antes de empezar los aumentos. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Me da un total de 42 puntos bajos. Ok, vuelta 8. Vamos a hacer una cadena y tejo 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que de hecho puedes hacerlo así sin contar porque ya marcaste. ¿Ok? Miren. 2, 4, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Ven? Quedé en el último punto antes de empezar los aumentos. ¿Qué hago aquí? Tejo un punto bajo, un aumento. Y marco antes del punto bajo. ¿Ok? Es un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, entonces en la vuelta 9 vamos a tejer punto por punto hasta antes de la marca. Y después, o sea, son 30 puntos bajos. Y después 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Ay, perdónenme, es que me hice mi pulserita, entonces está golpeando el vidrio, entonces por eso suena el ruido. Pero vean. Entonces, dejemos 30 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 10 subo con una cadena y tejo 30 puntos bajos y luego vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 60 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No sé si hacer otra vuelta más para que quede un poquito más grandecita la gallina. No sé, estoy pensando. Déjenlo, tejo y regreso. Entonces, 30 puntos bajos, después 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 60 puntos bajos. Miren, aquí me detengo, quito la marca y tejo 3 puntos bajos, 2, 3 y marco antes de los 3 puntos bajos y un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a tomar otro contador de vuelta y vamos a hacer de la vuelta 11 a la 16, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 60 puntos bajos en cada vuelta. Así. Lo tejo y regreso. ¿Sí? Punto por punto. De la vuelta 11 a la 16 y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 16. 11, 12, 14, 16. ¿Qué vamos a hacer? En la vuelta
17. Vamos a tejer 42 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aquí, entre la 21 y 22 vamos a marcar. Sigo tejiendo. ¿Ok? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, espérenme, ahí está, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Sí, ¿verdad? Fueron 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Sí. ¿Ok? Y entonces aquí voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado donde empecé la vuelta. ¿Ok? Así. Entonces, vuelta 18. Vamos a subir con una cadena y tejo punto por punto. Vuelta 18, tejo punto por punto y regreso. 42 puntos bajos. Es que no sé si hacer la vuelta 19 también. No, mejor hasta la 18. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Aquí, donde llegué a la marca de la vuelta del número, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, quito la marca, 22. Entre la 21 y 22 subo la marca. ¿Ok? Que también puedo hacer esto, ¿no? Pero, pues miren, sí es ahí. Entonces, lo subo la marca y sigo tejiendo. Punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 3 disminuciones. Va 1, 2, 3. Tejo 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Subo la marca entre el 15 y 16. ¿Ok? Luego, ¿qué? 3, 4, 5.
Bueno, sigo. 16, 18, 20, 22. Ay, no, espérenme. 16, 18, 20, 22. Sí. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y dejo 3 disminuciones. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena y tejo 3 disminuciones. Ay. Va una. Ay. Va 1, 2, 3. Y tejo 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y entre la 12 y la 13 voy a subir la marca. 13, 14, 15, 16, 17. Ay, espérenme, que lo agarré mal. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y tejo 3 disminuciones. 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. Ok. Miren, ya se está cerrando la gallinita. Si quieren lo rellenamos para que vayas viendo la forma. Ok. Es que estaba pensando si cerrarlo a los 50, pero no, creo que así. Así va quedando bien. Siempre que hago una gallina, me acuerdo de esa canción. La del gallo Claudio, creo que es. Ahí está. ¿Ok? Vean. ¿Por qué estoy jalando aquí la parte de medio? Es que estoy viendo si voy a cambiar el color, pero estoy pensando dejarlo en 18 puntos bajos para hacer la cabeza. Y vean, este es el cuerpecito. Luego llenamos esta parte de atrás, pero sí va quedando. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer esto. Vuelta 21. Subo con una cadena y tejo 3 disminuciones. Va 1, 2, 3 y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la 9 y la 10 lo subo.
Es que estoy pensando si sí va a servir de algo esto. Pero bueno. Una disculpas. Si no, les dejo en el video que no lo hagan. Pero a mí me sirve mucho. 12, 13, 14, 15, 16. Espérenme. 17, 18, 19. Ay, espérame. 18. A ver. 10, 12, 14, 16. A ver, espérenme, porque ya me perdí. Son 3, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Espérenme que me pasé. 18 puntos bajos y 3 disminuciones. Va 1, van 2 y van 3. Y cierro con un punto deslizado. El punto deslizado abraza al punto que habíamos hecho, al punto bajo. ¿Ok? Digo, la cadena que subimos, esa es la que abrazamos para cerrar la vuelta. ¿Ok? Así. Y de hecho, miren, queda como para una palomita. Ok, entonces vamos a hacer una vuelta más. La vuelta 22. Subo con una cadena y tejo 3 disminuciones. 1, 2, 3. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y subo entre las 6 y las 7. Así. 8, 9, 10, 11, 12. Y tejo 3 disminuciones. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme. Así. Ok. Miren. Va a quedar así la gallinita. Entonces, voy a rematar. Quito esta. Y vean. Voy a rellenar esta parte de atrás. Dejen, veo si. Así. Así. Y voy a partir así en medio y la voy a cerrar. Dejen, cortamos estambre lila y vamos a cerrar. Ay. Si le atinas al hoyito.
Claro que te va a quedar bien. Ok. Así. Entonces, miren, lo agarro desde acá. Rellenamos. Y vamos a hacer esto. Así. Así. Ok. Así. Remato. Y vean. Bueno, vuelvo a rematar. Ya me conocen. Ya dijo la aprensiva y unas cuatas. Bueno, así decimos en México. Ahí está. Y vean. ¿Ok? Entonces, aquí le podemos poner unas plumitas, pero eso ahorita lo vemos. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Voy a rellenar un poquito más el cuerpo. Así. Ahí está. Que quede gordita, gordita, gordita. Y entonces, denle forma así. En esta parte que se ve como rara, denle forma. Ahí está. ¿Ok? Pues no me sirvió de mucho pero en sí. Es que quiero. Ahí está. Quiero dejarlo para alinear en dónde va el pico. Es que el pico me importa mucho, pero entonces así alineo. Ahí está. Entonces. Y miren, queda también como paloma. Gavilán, pío, pío. Gavilán, pau, pau. Ahí está. Entonces, vamos a hacer ahora la cabeza. Ok. Yo voy a hacerlo en color beige, pero tú puedes hacerlo en color blanco o quieres toda la gallinita en blanco o la quieres jaspeadita. Ahí sí es a tu gusto. ¿Ok? Voy a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Saben qué también pensé? En ponerle patitas. No sé, ¿cómo ven? O las dejo así, sin patitas. Ay, ya se me ocurrió algo. Ya se me ocurrió algo. Ponerle las patitas gordas aquí abajo. Pero no sé, voy a ver. Ahorita vemos. En la vuelta 2, hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Oigan, si tarareo la canción, ¿me desmonetiza el video? Porque estoy con la canción de... ¿Cómo ven? ¿Me desmonetizará? ¿Quién sabe?
Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo. Un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 5 subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 6 a la 10 punto por punto. Dejen marco. Ay. Escojo color grueso, fuerte o que haga contraste porque si no, no lo veo. Bueno, sí lo veo, pero me vale. Me vale, como decía Dana Paola. No presto atención. Entonces necesito poner color así como que de toñoño para que valga la pena. Entonces, de la vuelta 6 a la vuelta 10, tejemos punto por punto, lo tejo y regreso. Si quieres la gallinita más grande, solamente hay que cambiar el estambre a un grosor más grueso. Pues sí, no es lo mismo. Sí, dije, valga la redundancia, pero no. No, sí. Cambias el grosor del estambre a algo más grueso y ya. Cambias el gancho al que le corresponda ese grosor del estambre, que creo que debe ser 4.5 milímetros. Y entonces con eso ya la hiciste más grande. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 6 a la 10, punto por punto. Cada vuelta son 30 puntos bajos. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. ¿Saben qué? Vamos a agregar 2 vueltas más. A la vuelta 12. La 11 y 12 vamos a agregarla y regreso. Punto por punto. 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, miren, ya quedó. Creo que sí quedó proporcional. Es que puedo hacerla un poquito más larga y no me va a afectar. Pero vamos a hacer la vuelta 13. En la vuelta 13 tejemos una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. Y lo tejemos 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ahora, en la vuelta 15 vamos a hacer 2 cadenas. Y ahí mismo hago 1, 2 puntos altos.
brinco 1 y hago un punto deslizado. 2 cadenas, ahí mismo, 2 puntos altos, brinco 1 y un punto deslizado. Y así me voy por toda la vuelta. ¿Ok? Así, brinco 1 y un punto deslizado. Y bien, ¿ok? Y va a quedar así, la gallinita. ¿Ok? Entonces, lo tejo, relleno y dejamos suficiente, remato y dejamos suficiente estambre para unirlo a la cabeza. ¿Ok? Trata de hacer pequeñitos los puntos altos, que no te queden grandotes, ni muy apretados, ni muy aguados, y para que te queden bonitos. ¿Ok? Así. Y vean, para que quede el adornito de la gallinita. Si quieres, puedes cambiarle el color, pero a color naranja. ¿Ven que les dije que pueden ponerle el color naranja? Es que si le pongo el color naranja, no, creo que no. ¿O cómo ven? ¿Lo intentamos? A ver. Vamos a desbaratar. Lo voy a hacer junto con ustedes para que veamos. Si no, no nos queda, lo de menos es que hagamos otra vez lo mismo. Miren, aquí voy a cortar. Antes de cerrar la vuelta. Y voy a meter este naranja fuerte, como llamativo. Doblo la punta y cierro la vuelta con este estambre. Igual y le da otra vista, oigan, lo que estoy pensando. Disculpen que haga cambios así, pero es que luego se me ocurren las cosas cuando estoy haciendo las cosas, o sea, cuando ya estoy tejiendo. Y es cuando digo, hoy creo que hubiera quedado mejor. Como con el torito que dije, con la vaca, hubiera quedado mejor así o no sé. Miren, hacemos otra vez las 2 cadenas, 2 puntos altos, brinco 1 y entonces 2 cadenas, 2 puntos altos. No me creerán, me gustó más. Brinco y punto deslizado. ¿Sí? Quedó mejor. Entonces, es a tu gusto. Si lo quieres dejar con el color que es la cabecita, no hay problema. Aquí es cuestión de creatividad de lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso rematando y dejas suficiente estambre para poder unirlo a la cabeza. Porque no lo vamos a poder pegar. Acuérdense que va relleno y es donde... Sí. Miren, le di otra vista. Entonces, sí quedó con este color. Entonces, lo tejo y rematamos dejando estambre suficiente para poderlo unir a la cabeza. También puedes poner encaje. También se vería bonita con encaje. Entonces, lo tejo y regreso. Si no, sigo hablando y hago muy largo el video. Ok, algo importante. En el último, miren, me brinco este y aquí en el que empecé, hago el remate. Ahí hago el punto deslizado. Entonces, puedes pegarla, la cabecita, pero
es que se te va a mover y usa alfileres para que te quede fija. Yo en mi caso voy a coserla, ¿ok? Entonces, una vez que ya está terminada la cabeza, vamos a hacer esto. Sin forzar demasiado, me hace falta poquito relleno. Ahí está. Sin forzar, voy a hacer esto. Ah, pues miren, vamos a hacer esto. Voy a utilizar alfileres para sostenerla la cabeza. Miren, es que el relleno la levanta. Entonces, por eso no les sugiero que lo peguen, que es mejor coserla. Bien. Y sí me la levanta, ¿eh? Me levanta los alfileres. Pero en este caso no me afecta tanto porque yo lo voy a coser. Y es que si tú lo pegas, no, se va a levantar, no va a pegar. Entonces, mejor así. Y es que si se fijaron, le puse un poquito más de relleno para que le diera la forma. Ahí está. Miren, me avienta los alfileres. Yo nada más que quiero que se sostenga tantito para yo poder coser. Si no, no se va a poder coser. Ay, necesito mi alfiletero. Necesito mi alfiletero. Ay, bien, Temu. Ay, a ver si. Utiliza mi código de descuento, porfis. Es que quiero comprarme una, es como un brazalete que tiene imán y es para poner los alfileres y todo eso. Es una muñequera. Y eso me ayudaría muchísimo. Y ya no me picaría. Miren, es que me los levanta. Ok. Ya casi. Así. Bueno, más o menos. Vean. Entonces, vamos a coser. Pellizquito abajo. Pellizquito en lo naranja. ¿Sí? Así. Es un poquito tardado porque estamos haciéndolo puntito por puntito. ¿Ok? Y como es como no está recto, le voy a dar la forma de lo que tienen las onditas. ¿Ok? Miren, quito este. Vean, me lo levanta. Es que sí se levanta. Por eso no les recomiendo pegarlo. Entonces, lo coso así y regreso. Así. Ok, miren, ya quedó. ¿Saben qué? Sí le dejé flojito esto y lo cosí por aquí arribita. ¿Ok? Pero pues eso sí quedó. Miren, ¿sale? Entonces, ahora vamos a hacer el pico. Ok, miren, vamos a hacer el pico. No sé si también hacerle unas alitas, pero voy a ver. Voy viendo cómo va quedando. El pico lo quería hacer con
pero creo que lo voy a hacer con el otro tono para que se vea bonita. Entonces, vamos a comenzar el pico. Ok, es que le puse los ojos que les decía y creo que se va a ver bonita. Entonces, vamos a hacer el pico. Para el pico necesitamos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. No, mejor un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Bueno, miren, ya voy a terminar, ya me falta nada más uno. Así. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 4 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, está quedando rara, no sé. Igual y soy yo. Parece paloma. Entonces vamos a rematar dejando estambre suficiente para unirlo a la cara. Remato. Es que siento como que, no sé, me está quedando algo rara, no sé. Todavía no le pego los ojos. Ah, pero es que ya saben por qué. Es que me falta la cresta y me faltan las cositas que va debajo del pico. Entonces, por eso la siento como rara, como que no va. A ver. Vean, rellené el pico. ¿Sale? Y voy a darle la forma. Es que mi gallina es muy kawaii. Kawaii. Entonces, miren, voy a... Ay, espérenme. A ver, si subo tantito los ojos. Así. Sí. Ok, voy a empezar a unirla. Así. Ahorita les digo en qué vuelta. Lo uno, así. 2, 4, 6, 8, 10. En la vuelta 10, entre la 10 y la 11, voy a empezar a pegar el pico. Lo coso y regreso. Y los ojos quedan en el 2, 4, 6. Entre la 7 y la 8, ahí quedan los ojos. ¿Ok? No se los quito ahorita para poder coser el pico. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, para hacer la cresta, vean,
Vamos a hacer esto. Y aquí lleva... Bueno, vamos a hacer la cresta. Vamos a hacer 3 de estos. Y tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la vuelta 5 vamos a tejer, ¿sí es? 2, 4, 5, sí, tejemos punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Empujo el centro hacia arriba y la orilla hacia abajo. Lo tejo y regreso. Bueno, lo tejo y rematamos. Y hacemos 3 así, 3 tiritas así. Y regreso. Así. Remato en corto para que podamos pegarlo a la cabeza. Ok, ya están las 3 crestas. Y voy a hacer esto. Son las 3 y las voy a pegar así. Entonces, vamos a echar silicón, o bueno, voy a poner silicón aquí en la base de la cresta. La primera va a ser la de en medio y luego va a ser la de enfrente, así. Y la última, la de atrás. Ok. Y lo dejo secar. Vean. ¿Saben qué? Creo que le voy a poner fieltro. A la... Ay, no sé cómo se llama. A la parte de abajito del pico. Que va con otro... Que va, a ver. Es que, ¿saben qué? Le puse... Ay, se me cayó un pedazo. Lo iba a hacer con este tono, pero se pierde. Entonces, necesito... Y si le pongo de este tono, pues también se va a perder. Entonces, ando viendo si le pongo... fieltro, pero ya no tengo naranja. Miren, este tono queda bien. Pero yo quería naranja y no hay naranja. Según yo tenía naranja. Pero no naranja, ¿no? Entonces, es que no sé si amarillo. Dejen, veo que... Y hacemos 2 gotitas. Pues yo creo que en amarillo, porque que se distinga. Entonces hacemos 2 gotitas. Así. Y voy y corto la otra. Así. Y vean. Entonces. Ay, sí quedó. Miren, las ponemos así. Las pego
y regreso. Si vieron, así se el tanteo. Entonces, voy a hacerlas así. Ya las haces al tanteo tú. Y las pego. Ok, miren, si le faltaba su alita. Vean, ya poco a poco. Me faltan las tiritas aquí, unas 3 para la colita. Pero vean, ya va quedando. Entonces, vamos a tejer con el color lila. Y vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. En la vuelta 3 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y vamos a rematar dejando algo de estambre para poderlo unir al cuerpo. Ando con la cancioncita. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó, rematé y ya lo tengo con aguja. Miren, de la orillita es 1, 2, 3. Entre la 3 y la 4 vamos a hacer esto. 1, 2, 3 aquí. Ay, y lo estoy poniendo al revés. Viendo hacia el frente y sesgadita, así, vamos a pegar la ala. Así. Pellizquito abajo, atravieso los 2 lados de la ala. Así. Ok. Así. Y ya casi rematamos. Remato. ¿Ok? Y entonces lo atravieso así. Y cortamos. Y así hacemos los 2 lados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo queda la cresta de este lado. Ok, la colita también va a ser como la cresta de 6 puntos bajos y son 5 vueltas. Hacemos 3 más y regreso para pegarlas a la colita, ¿ok? Pero es lo mismo, 6 puntos bajos en cada vuelta y es de la vuelta 1 a las 6, 1 a las 5. Los dejo como la cresta y regreso, ¿sale? Ok, miren, le iba a poner 3, pero me gustó más así. Entonces voy a hacer nada más 2, pero eso es al gusto. Tú si quieres ponerle 3, no hay problema. Acuérdense que yo les enseño
la base de cómo tejer el amigurumi. Y ya tú le puedes hacer los cambios que tú creas necesarios para que te quede padre. A lo que tú gustes. ¿Ok? Dejo que seque tantito. Así. Vea. Ay. Me gustó. Ok, vamos a hacerle las patitas. Para las patitas. Ay, espérenme. Acá está. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Cierro, hago una cadena y tejo 6 aumentos. Y me da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Sé que había dicho que en café, pero no, mejor en amarillito. Le cambié por color amarillo el estambre para las patitas. Ok, así. Ok. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Es que quiero hacer las patitas gordas. Bueno, o sea, anchitas, pero no sé, estoy pensándole. Así. Ok, vamos a hacer una vuelta más. La vuelta 4, punto por punto. Vamos a hacer otra más, rematamos y hacemos otra igual. La primera se remata, la segunda no, para poder unir la patita. ¿Ok? Yo sé que tienen que ser 3 deditos, pero voy a hacer de 2. Entonces remato, hago otro igualito, sin rematar el segundo y regreso. Ok, miren, ya que tengo las 2, la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y tomo la otra parte y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me voy a la primera parte y tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Miren. Pues se ve bien así. No sé. De la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos,
una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 9, fíjense que iba a ser algo, pero no, creo que ya quedó. Subo con una cadena y la doblo hacia la mitad y tejo punto por punto. Parece que son 9 puntos bajos. 3. Ay, espérame. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Atravesé los dos lados, ¿ok? Y remato. Hoy sí viene la tormenta. Y entonces voy a cortar. Y queda así las patitas. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a cubrir de silicón nada más 3 vueltas de esta orilla para acá, para que se asomen el otro pedacito. Así. Lo dejo que se pegue. Así. Y regreso. Ok, ya quedó. Miren. Midió 15 centímetros de alto. Y midió 13 centímetros de largo. Espero que te haya gustado mi tutorial, que compartas. Ay, perdón, lo estoy desenfocando. Que compartas, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Me vendría bien si quisieras darme un donativo. Te lo dejo a tu criterio. Dándome un súper gracias en la parte de abajo del video, ahí aparece. Entonces, son bienvenidos los donativos. Y espero que te guste mi gallinita, que es muy kawaii. Está bien chistosa. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.